¿Alguna vez se han puesto a pensar en los artistas? No necesariamente en los dibujantes, escultores, compositores o cantantes, sino más bien en los escritores. Los escritores somos muy infravalorados, en mi opinión, ya que estamos en un limbo donde ya la gente casi no lee, e intentar activarse en ese campo es una tarea titánica, tanto por crear algo nuevo, mantenerte a ti y a una familia, conseguir una creatividad suficiente y ser fuerte para mantenerse escribiendo a mano o frente a una PC para crear algo medianamente decente. Es lo que pienso que nos pasa, pero ¿por qué me meto en cosas que no tienen que ver con la historia? El caso es que todos conocemos algo llamado cuarta pared. Es una línea imaginaria que nos separa a nosotros del mundo de la ficción, sea en literatura, películas u obras de teatro. Una pared que hace que los personajes y situaciones de ese mundo ficticio no pasen ni interactúen en el nuestro. Pues esa barrera no está del todo en nuestro control. Y realmente, las cosas que uno crea te pueden hacer aprender cosas de la vida. Los pongo en contexto. Yo crecí desde pequeño en una vida difícil. Mis padres me maltrataban y, gracias a unos amigos que conocí por redes, pude escapar y crecer junto a dos amigos y una esposa que amaba con todo mi corazón. Como se habrán dado cuenta, mi pasión era escribir. Me gustaba crear poemas, historias y fanfictions de muchas series, películas y juegos que me gustaban. Pero tenía un detalle. Mis historias eran en su mayoría detestadas. No entendía realmente por qué, pero lo eran. Tal eran los insultos y amenazas que recibía, que en muchas oportunidades pensé en dejar mi mansión o, en sus mayores extremos, llegué a lastimarme y a pensar en quitarme la vida. Pero, gracias a mis amigos, pude lograr sobrevivir y crecer. Vivía feliz después de haber salido de ahí, pero, aún así, quería hacer algo. Porque mi esposa y mis amigos me mantenían demasiado y yo, con un simple trabajo, no aportaba mucho y, como lo comento en ese diario, quería hacer lo que me gusta para aportar al mantenimiento de la casa. Entonces, empecé a escribir y, de mi esfuerzo y pocas ideas, salió Instintos y Destrucción. Un libro de apenas 200 páginas que seguía la historia de dos lobos antropomorfos llamados Roderick y Katia, quienes debían detener una banda de criminales en un mundo estilo steampunk, donde la paz existía, pero el régimen destrozaba a los débiles. Debo admitir que no era la historia más original de todas, pero fue un esfuerzo que logré. Aunque, como no tenía el dinero para pagarle a una editorial, decidí publicarlo de manera online en una página que estaba destinada para eso. Rápidamente y para mi sorpresa, la historia se volvió un éxito. Grupos de redes sociales hablaban de ella. Subía de vistas y likes en horas, lo que me puso muy feliz, tanto a mí como a mi esposa y a mis amigos. Tanto fue el apoyo que creo que se me subió el ego que, cuando habían pasado unos meses y la historia ya estaba en la cima, anuncié en redes que trabajaría en algo más adulto y maduro. Con eso en mente, comencé a trabajar en una historia tomando esta vez a humanos. En una historia más romántica y misteriosa que fantástica, como Instintos y Destrucción, con tal de apelar a un público más amplio, aprovechando mi fama. Ahí empezó todo. No tenía dinero, pero me sentía feliz conmigo mismo, por lo que vivía un poco más tranquilo. Había contactado con algunas editoriales para que me ayudaran con mi nuevo libro, e intentaba olvidarme de todo lo que tenía que ver con el libro que me catapultó a la fama, con el pretexto de que era algo más para niños. Después de un día de trabajo y de salir con mi esposa, decidí acostarme a dormir un poco.
Después de todo, me merecía descansar por mis intenciones. Entonces soñé algo que no podré olvidar jamás. Ahí, me encontraba yo en mi casa, y vi en mi sofá a una figura antropomórfica canina que tenía el mismo color del pelaje de Roderick de mi antigua historia. Confundido, me acerqué con cuidado y, más temprano que tarde, se dio la vuelta, revelando una boca con una sonrisa macabra y dientes afilados, con unas cuencas sin ojos que me hipnotizaban de solo verlas, y unas garras enormes, lo que me dejó tremendamente helado. Creíste que nos reemplazarías tan fácil. Eso salió de la boca de Roderick con una voz ultratumba. Luego desapareció junto con toda mi casa, dejándome en un sitio oscuro, donde no se veía nada y se escuchaban sonidos horribles como gritos y gruñidos. Me quedé confundido y algo aterrado, pero detrás de mí comencé a sentir una respiración, a lo que me volteé y vi una loba antropomorfa igual a Katia, con los mismos rasgos aterradores de Roderick, quien me atravesó el pecho con sus garras, sintiendo yo un enorme pesar en la vida real. En ese momento desperté, sudado y muy pálido. Eran las 5 de la mañana. Mi esposa seguía dormida, y me puse a reflexionar un montón sobre ese sueño. ¿De dónde vino todo eso? ¿Quiénes eran esos sujetos parecidos a mis antiguos personajes? ¿Qué quería decir con eso que me dijo? Apenas se hizo de día, le conté a mi esposa de lo sucedido, pero me dijo que no le tomara importancia, ya que seguramente sería un mal recuerdo por haber dejado atrás esa historia, pero que no me podría hacer daño. Confié en su palabra y, para relajarme un poco, decidí jugar un poco uno de mis juegos favoritos en mi consola, un juego de construcción de bloques pixeleados llamado Bloodcraft, con el que me divertí algunas horas. Sin embargo, más temprano que tarde, adentrándome en las cuevas del juego, comencé a observar algunas figuras sombrías, en forma de mis antiguos personajes, que intentaban decirme algo, y se aparecían con los mismos rasgos de aquel sueño, sin que yo me lo explicara. Después de que una imagen en forma de screamer me apareciera, decidí apagar el juego y buscar otra forma de divertirme, con lo que fui a mi PC por un juego de ritmo que había descargado recientemente, Funkin' Batalla Nocturna, al cual había instalado un mod basado en un personaje de terror y que tenía ganas de probar. Apenas inicié el juego, el personaje oponente cambió por Roderick y Katia, con esos mismos rasgos y, aunque la canción y las voces seguían iguales y sin cambio, ambos personajes parecían mirarme directamente, mientras en la pantalla saltaban mensajes en rojo como: "Nos reemplazaste, lo pagarás. ¿Creíste que nos dejarías atrás tan fácil? ¿O olvidarnos es imposible?". Tomé unas capturas y al final, como los mensajes me tapaban la vista, perdí y la pantalla de Game Over se llenó de música tétrica y unos gritos desgarradores que no estaban en los videos del mod. Perturbado a más no poder, decidí apagar la computadora e irme a comprar algo de comer, mientras esperaba a mi esposa. Cuando ella llegó, le conté lo que había pasado y le mostré las capturas que había tomado, a lo que ella me dijo que solo veía al personaje que ambos conocíamos, y que no veía ningún mensaje, aunque yo juraba verlos. Al final me dijo que, si me sentía algo mal, tomar unas pastillas para el dolor, antes de ir a darse un baño. Me quedé pensando en qué me estaba pasando y qué cosa podría estar fumando, comiendo, bebiendo para que viera esas cosas, pero hice caso. Tomé la pastilla y fui a ayudar a mi esposa con la cena. Lo que empieza aquí sonará un poco predecible para los que han escuchado de esas historias de terror llamadas creepypastas, pero juro que así sucedió. Resulta que el sueño de aquella vez comenzó a repetirse todas las noches.
Sentía que pasaban horas estando en ese lugar oscuro. Los gritos comenzaban a llenar mi cabeza, inclusive durante el día. También, aunque parezca algo predecible, comencé a verlos por todos lados. Comencé a verlos en mi armario durante la noche, de reojo en lugares públicos, en programas de televisión y videos que veía, e incluso en fotos y memes de gente en redes sociales, con lo que empecé a cuestionarme mi salud mental. Estas cosas se repitieron durante unos 3 meses. Mi esposa y mis amigos igualmente se cuestionaban mi salud mental, ya que me rehusaba a salir, a jugar, a ver cosas que me gustaban, o a leer un simple libro. Pero no solía contar lo que me pasaba por miedo a los prejuicios. Mi esposa me aconsejó ir a un psicólogo y eso hice. Le conté una historia un poco diferente a lo que realmente era, para que no pensara que era un síndrome relacionado con la falta de madurez, ya que me había pasado antes. Después de contarle las cosas, su diagnóstico fue que era una especie de trauma por algo de la infancia o adolescencia, aunque no estaba totalmente seguro. Realicé 2 citas por semana durante 15 días, pero no llevó a nada, y cuando quise contar lo que veía, él solo me callaba sin importarle por alguna razón. Fue entonces que, esa noche, decidí intentar tomar el toro por los cuernos. Cuando volví a entrar a ese sueño, estaba de nuevo en mi casa viendo a Rodri por detrás, pero esta vez pude tener el control de mí mismo. Fue entonces que decidí salir corriendo de mi casa en lugar de hacerlo de siempre. Realmente no sirvió de mucho porque solo terminé en un lugar oscuro y, frente a mí, estaban los 2 lobos antropomorfos, mirándome con maldad y salvajismo, sosteniendo una hacha y un machete. Decidí enfrentar mi miedo y les grité preguntando qué querían y el por qué me hacían esto. «Eso es por reemplazarnos», exclamó Katia. «No pensase cómo nos sentíamos cuando nos abandonase sin remordimiento». Yo empecé a pedirles piedad y les dije que no pensaba que se sentirían así por haberlos dejado, pidiendo una disculpa de su parte. Ellos solo se echaron a reír mientras sus voces se hacían cada vez más graves y sus facciones cada vez más grotescas. «¿Piensas que un simple lo siento va a enmendar tu error?», gritó Roderick, con una voz que más parecía un rugido. «Es nuestro deber hacerte sentir tal y como nosotros nos sentimos. La venganza es dulce, tal y como dice tu nuevo libro». En ese momento, ambos comenzaron a atacarme con sus armas, golpes y sangrado que sentí en la realidad. Luego de unos momentos, desperté con las marcas de los golpes por todo mi cuerpo. Me di cuenta de que mi esposa estaba despierta, y se notaba asustada por cómo me veía, y me preguntó qué me había pasado. Yo no respondí, y fui directamente a la computadora. La encendí, y entré a todos los sitios en los que estaba mi antigua historia. La borré e intenté destrozar el legado de ella, ante la mirada asustada de mi esposa. Pero nada de eso sirvió, ya que solo pareció enfurecer más a mis personajes. Abrí el archivo de mi nuevo libro, que necesitaba solamente un título y un capítulo para acabarse. Sin embargo, lo único que vi es que se había convertido en una masa de 356 páginas llenas de garabatos, mensajes crípticos y marcas de agua con forma de sangre que jamás había puesto en ella. Mi esposa cuestionó sobre todo, y le comenté todo lo que acabo de contar en ese momento, así como la situación mental que llevaba. Pero dije que no podía ser posible, debido a que no era posible que personajes ficticios que mi mente había creado pudieran traspasar esa barrera a voluntad. Fue entonces que escuchamos unos golpes detrás de nosotros. Al voltearnos, vimos que alguien había escrito algo en la pared de la cabecera de nuestra cama, con lo que parecían ser marcas de hacha y machete, y lo que decía era una frase que reflexioné con terror.
La barrera entre el mundo ficticio y real no está bajo tu control, creador. Entendí entonces que mis acciones habían desencadenado el verdadero poder de una creación de la mente, la que ahora buscaba venganza en mi contra. Apenas amaneció, empacamos nuestras cosas, porque sabíamos que no estaríamos seguros en nuestra casa. Salimos rápidamente, pero algo sucedió. Cuando iba a cruzar la cerca de mi casa, me empezó a dar un fuerte dolor de cabeza que hizo que me quede postrado, y solamente paró cuando volví hacia adentro. Mi esposa se asustó, pero supo qué pasaba. Estaba atrapado en ese lugar y no podía salir. Mi esposa comenzó a llorar de terror y el miedo que sentía, pero le dije que no se preocupara, que fuera con nuestros amigos y que, tan pronto como pudiera, estaría con ella. A lo que ella sintió y subió a nuestro auto y se fue. Lo que no sabía es que yo estaba seguro que sería la última vez que la vería. Intenté dialogar, escribirles una nueva historia o incluso hacerme sumisa a sus deseos, pero fue inútil. No pasaron ni 2 días y yo estaba a punto de explotar. Las visiones, los gritos, el dolor y mi locura no me dejaban en paz. Luego de estar llorando durante varios días, observé un desodorante y unos fósforos. Sabía que era lo único que me quedaba por hacer. Solo espero que mi esposa me perdone por lo que haré. Lo único que me queda por decirles es que valoren a sus creaciones. Ellos no son simples personajes. Tienen personalidad y alma. Si los desechan, sabrán qué hacer. La cuarta pared existe, pero nosotros no tenemos su control. La voluntad de ellos queda sus acciones. Adiós a todos. Estas son las últimas notas recuperadas del diario de Marty Rivas, un joven escritor de 26 años de edad, habiendo publicado la obra Instintos y Destrucción en Internet, y su nunca terminada obra sin título, quien vivía en Canadá tranquilamente, pero corrían rumores de que estaba empezando a tener problemas mentales. Las notas fueron recuperadas de su hogar, el cual fue quemado hasta las cenizas, presumiblemente por el mismo Marty, usando una explosión de su tanque de gas. El cuerpo del escritor fue encontrado calcinado, pero sorprendentemente, ahora nadie lo recuerda ni a él ni a sus obras. Solo unos pocos lo hacemos. Su esposa y sus amigos cercanos decían tampoco recordar nada, aunque sus registros están en varios lados de la red y de los archivos del registro civil. Además del diario, en la casa quedó intacta una PC con el juego de Funkin' Batalla Nocturna, abierto con un mod de unas figuras de lobos antropomorfos grotescos y una pared de la habitación que tenía grabado el mensaje: la barrera entre el mundo ficticio y real no está bajo tu control, creador. Presumiblemente hechos por el escritor. La policía concluyó que sufría de problemas mentales y una esquizofrenia y demencia severa, pero no termina de explicarse el por qué todos sus familiares, conocidos y gente que lo alababa, lo olvidó de repente. Es oficial, soy una anciana. Durante los últimos 2 años, me he consolado diciendo que tengo casi 70 años, pero las matemáticas son simples e implacables. Hoy cumplo 75, y Dios, los años vuelan. No estoy aquí para recibir buenos deseos. No es un hito que me entusiasme. Me alegro de seguir aquí, por supuesto, pero me parece que cada año que pasa tengo menos motivos para vivir. Me duelen los huesos, mis hijos viven lejos, y el otro lado de mi cama está vacío, desde hace algo más de 8 meses. De hecho, una vez que emita mi voto contra ese maldito Trump, este noviembre, puede que no tenga nada por lo que vivir. Así que ahórrense sus
feliz cumpleaños y sus felicitaciones. Por favor. Estoy aquí porque tengo una historia para ustedes, y es una que nunca he contado antes. Solía pensar que me la guardaba porque era una tontería, o tal vez porque nadie la creería. Sin embargo, he descubierto que cuanto más viejo te haces, más agotador resulta mentirte a ti mismo. Para ser sincero, nunca le he contado a nadie esa historia porque me da miedo, casi hasta la muerte. Pero la muerte parece más amigable que antes, así que escucha con atención. El año era 1950. El escenario, un pequeño pueblo en Maine. Yo era un niño de 9 años, bastante pequeño para mi edad, con un solo amigo en el mundo, y su familia, aparentemente por capricho, decidió mudarse a 3000 kilómetros de distancia. Se perfilaba como el peor verano de mi vida. Mi padre no estaba y mi madre era una bruja. Me sentí orgulloso de mí mismo cuando se me ocurrió eso, así que no era apto para andar por la casa. Con algunas dudas, decidí que la biblioteca pública era el lugar donde debía estar ese verano. La colección de libros de la biblioteca, sobre todo de libros para niños, era, como mínimo, escasa. Pero entre las paredes de esa mísera estructura no encontraría tareas sin hacer, ni una madre regañona. Que en paz descanse. Y quizás lo más importante, ningún otro niño con el que esperara que me relacionara. Yo era el único niño con un estatus social lo suficientemente bajo como para pasar sus preciosos días de libertad, enfurruñado entre las estanterías, y eso me parecía bien. La primera mitad de mi verano fue más terrible de lo que había imaginado. Dormía hasta las 10, hacía mis tareas, y luego iba en bicicleta a la biblioteca. Y por bicicleta me refiero a un tronco de basura oxidado unido a un par de ruedas. Una vez allí, dividía mi tiempo entre molestar involuntariamente a los visitantes mayores y hacerlo deliberadamente. Una agradable señora interrumpió mi incesante chasquido de lengua para ciciarme un «¡Cállate la boca!». La primera vez que escuché a un adulto mayor gritar a un niño. No es la gran cosa, lo sé, pero en aquellos días era algo inaudito. Los días derechos se convirtieron en semanas lamentables. De hecho, había empezado a rezar para que el colegio volviera a empezar, hasta que descubrí el sótano. Podría jurar que había recorrido cada centímetro de esa biblioteca, pero un día, en el rincón más alejado, detrás de la colección de lenguas extranjeras, tropecé con una pequeña puerta de madera que nunca había visto antes. Ahí empezó todo. La puerta no tenía ventanas y estaba hecha de un roble que parecía mucho más antiguo que la pared en la que se apoyaba. Tenía un pomo de metal negro que, literalmente, parecía ser muy antiguo. No me había sorprendido saber que había sido fabricado en el siglo XVII. En el pomo estaba grabado lo que parecía ser una sola huella. Tuve la sensación de que lo que había más allá de esa puerta estaba prohibido para mí, y, por lo tanto, probablemente sería lo más interesante que encontraría en todo el verano. Miré rápidamente a mi alrededor para asegurarme de que nadie me observaba. Luego giré el pesado pomo, me deslicé detrás de la puerta y la cerré. No había nada, solo oscuridad. Di un par de pasos y me detuve, desconcertado por la totalidad de la sombra que me rodeaba. Agité las manos delante de mí en un intento de encontrar una pared, o una estantería, o cualquier cosa a la que agarrarme. Lo que encontré fue mucho más sutil. Una pequeña cuerda que colgaba de lo alto, pero mucho más útil. La agarré con fuerza,
y tiré de ella hacia abajo. Antiguamente, muchas bombillas funcionaban con cuerdas, y esa era una de ellas. Mi entorno se iluminó al instante. Me encontraba en una pequeña y polvorienta plataforma que parecía no haber visto la vida en mucho tiempo. A mi izquierda había una escalera de caracol con forma de grillo, hecha de madera y que parecía dispuesta a derrumbarse en cualquier momento. La bombilla era la única fuente de luz en la habitación, y era débil, así que cuando me asomé por la barandilla para ver lo que había debajo, el fondo de la escalera se disolvió en la oscuridad. Empezaba a tener miedo. Ese lugar, donde quiera que subiera, parecía no tener nada que ver con la biblioteca municipal. Era como si estuviera en un edificio completamente diferente. Pero a ningún niño de 9 años le gusta dejar un misterio sin resolver. Mirando hacia atrás, me gustaría poder decirle a mi yo prepuber que diera la vuelta, que regresara, que hiciera cualquier otra cosa que no fuera bajar esa escalera. Te ahorrarás muchas noches de insomnio, le diría. Pero, por supuesto, eso no lo sabía entonces, y puede que no hubiera escuchado aunque lo hubiera hecho. Así que, en lugar de dar la vuelta, respiré hondo. Me agarré a la barandilla y miré con decisión hacia adelante mientras iniciaba el descenso. La madera de la barandilla estaba seca y cubierta de arcillas. Inmediatamente me solté, manteniendo las manos en equilibrio mientras recorría la escalera con cuidado. Era, o al menos lo parecía, muy larga, y con solo el tenue resplandor de la bombilla del cordón que estaba muy por encima de mí. Mi corazón palpitaba sin piedad en la oscuridad. Creo que hasta los niños pueden sentir cuando algo no está bien, pero no siempre les importa. Cuando mis pies llegaron al suelo de cemento del fondo, la luz de la bombilla de arriba era casi un recuerdo. Pero había una nueva fuente de luz, y Dios, nunca lo olvidaré. Justo delante de mí había una puerta, enorme y de un tono rojo intenso. La luz provenía de detrás de la puerta y brillaba en finas líneas desde los 4 lados. Un rectángulo siniestro que brillaba tenuemente. Por segunda vez, respiré hondo y atravesé una puerta que no debía. En contraste con la húmeda habitación por la que entré, lo que había detrás de la puerta era cegadora. Cuando mis ojos se aguzaron, lo que vi casi me dejó sin aliento. Era una biblioteca. La biblioteca más perfecta que se puede imaginar. Me quedé boquiabierto mientras me adentraba, casi con reverencia, en la habitación. Era preciosa. Era más pequeña que la biblioteca anterior, mucho más pequeña, pero parecía hecha casi a medida para mí. Las estanterías estaban repletas de títulos de colores brillantes. Los 2 sillones del centro de la habitación eran exquisitamente cómodos, y el olor, Dios mío, el olor, era simplemente increíble. Una especie de mezcla de cítricos y pino. Simplemente no puedo hacerle justicia con palabras, así que bastará con decir que nunca he olido nada mejor. No en mis 75 años. ¿Qué era esa habitación? ¿Por qué nunca había oído hablar de ella? ¿Por qué no había nadie más aquí? Esas eran las preguntas que debería haberme hecho. Pero estaba impresionado. Mientras miraba a mi alrededor todos los libros y me deleitaba con el olor del paraíso, solo podía formar un pensamiento. Nunca más me aburriré. En realidad, el aburrimiento solo se escondió de mí durante 3 años. Fue mi 12º cumpleaños, hace hoy 63 años, cuando todo cambió. Antes de ese día, visitaba mi santuario del sótano tan a menudo como podía.
normalmente varias veces a la semana. Pero nunca vi otra alma allí abajo, pero extrañamente seguía sin sospechar nada. Nunca sacaba un libro de esa habitación, sino que retomaba un volumen concreto allí, donde había dejado de leer durante mi anterior visita. Me sentaba, siempre en el mismo sillón de color púrpura intenso, y dejando siempre su gemelo despojado, y directamente enfrente de mí. Ese sillón era mío, el otro era, bueno, supongo que no podría haberlo articulado entonces mucho mejor de lo que puedo hacerlo ahora. Pero no era mío, eso es seguro. En mi 12º cumpleaños, llegué más tarde de lo habitual. Mi madre había invitado a un par de compañeros de clase y algunos primos a nuestra casa para celebrarlo. Un gesto que me pareció más sedioso que conmovedor. En realidad, solo quería pasar mi cumpleaños sentado, leyendo y oliendo el paraíso. Nuestros invitados se fueron a casa y yo llegué a la biblioteca unos 15 minutos antes de la hora de cierre. Eso no importaba. Los trabajadores nunca revisaban allí abajo antes de cerrar. Era libre de quedarme hasta la hora que quisiera. Esa noche en particular, estaba devorando los últimos capítulos de una aventura épica. Caballeros, espadas, dragones y demás. No lo olí hasta que leí las últimas palabras y cerré el libro. El antes exquisito aroma de aquella habitación se había vuelto agrio. Me senté un momento, inquieto. Objetivamente, podía reconocer que el olor era en realidad el mismo que antes. Esa mezcla de cítricos y pino. Simplemente lo percibía de forma diferente, y ya no me gustaba. Era la versión olfativa de una ilusión óptica. Ya sabes, la que parece una mujer joven mirando hacia atrás, pero de repente ves que en realidad es una mujer mayor mirando hacia ti. No puedes dejar de ver eso, y ya no podía dejar de oler esto. El hechizo se rompió. El olor también parecía, por primera vez, provenir de algún lugar específico. Con bastante inquietud, recorrí la sala olfateando el aire como un canino enloquecido hasta que llegó a una estantería cercana al fondo. La estantería era perfectamente normal, con la excepción de un título, una tapa grande, encuadernada en cuero, de color granate sólido y descolorido, con una llamativa huella negra en la parte superior del libro. Ese era el origen del olor. Abrí la portada y vi una frase garabateada con tinta roja como la sangre en la primera página. Descansa tus penas, amigo, y déjalas donde están. Me quedé mirando esa frase, hipnotizado, mientras empezaba a retirarme a mi silla. Pasé una página, en blanco. El olor se hizo más fuerte. Otra página, en blanco, y el olor se hizo aún más fuerte. Me detuve un momento, reprimí una arcada y seguí caminando. Entonces, al acercarme a los sillones, pasé una última página y allí, en la misma letra siniestra, estaba lo último que esperaba ver: mi propio nombre. Dejé caer el libro. Empecé a correr hacia la puerta, pero cuando desvié la mirada hacia adelante, el corazón se me subió a la garganta y me detuve en seco. La silla vacía ya no lo estaba. Un hombre mayor con traje estaba sentado ante mí, con una pierna cruzada sobre la otra, contemplándome con ojos grises penetrantes y una ligera sonrisa. Todo esto era demasiado. Caí de rodillas y expulsé el contenido de mi estómago sobre la alfombra. Me limpié la boca, mirando mi vómito, cuando oí al hombre soltar una risita. Lo miré con incredulidad. ¿Quién eres tú?, pregunté, con pánico en la voz.
El hombre se levantó de un salto. Me agarró suavemente por los hombros y me ayudó a sentarme. Me sentó una vez más en su silla. Me temo que hemos empezado como al pie, dijo, mirando el montón de vómitos que había en la alfombra. El olor... cuesta acostumbrarse. ¿Quién eres tú? Repetí. Esa noche conocerás las penurias como nunca antes las has conocido, dijo. Vengo como amigo, ofreciéndote refugio de ella y de todas las demás tormentas que te esperan. Lo único que quería era irme en ese momento, pero me quedé sentado. Le pregunté de qué estaba hablando. Tu madre ha muerto, hijo mío, por su propia mano, en su cocina. La escena es espantosa, debo admitirlo, dijo en tono apenado, pero... ¿había un brillo juguetón en sus ojos? Seguro que quieres evitar ese camino. Puedo mostrarte uno más seguro. Se me heló la sangre ante los horrores de los que hablaba ese hombre, pero no le creí. ¿Qué quieres de mí?, exigí, tratando de parecer más valiente de lo que me sentía. Se rió, un viejo y áspero grito que pareció sacudirle hasta los huesos. Nada más que tu amistad, querido muchacho, dijo. Luego, sintiendo que su respuesta me parecía inadecuada, se explayó. Quiero que vengas de viaje conmigo. Mi trabajo es noble y tú serás un buen aprendiz. Y tal vez, cuando termine, suspiró cansado, pasándose los dedos huesudos por su fino pelo blanco. Tal vez entonces, mi trabajo pueda ser tuyo. Me levanté, caminando hacia la puerta pero sin romper su mirada. Estás loco, le dije. Mi madre no está muerta. No lo está. Compruébalo tú mismo si es necesario, dijo, señalando hacia la puerta. Le lancé una mirada despectiva y salí corriendo hacia la salida. Cuando mi mano se cerró alrededor del pomo, dijo mi nombre en voz baja. A pesar de todo, me di la vuelta. Tu camino no será fácil, amigo. Si alguna vez es demasiado para ti, y me refiero con ello a siempre, dijo, haciendo una pausa para pasar la mano por la habitación. Ya sabes dónde encontrarme. Cerré la puerta atrás de mí y subí las viejas escaleras de 2 en 2. Salí de la biblioteca, me subí a la bicicleta y me fui a casa a toda prisa. La puerta principal estaba abierta de par en par. Me bajé, dejando la bicicleta en el suelo, y me acerqué a la casa con cautela. El viejo estaba mintiendo. Tenía que estar mintiendo. Sin embargo, las lágrimas empezaron a escocerme los ojos. Con el corazón en vilo, entré y llamé a mi madre. No obtuve respuesta, así que me dirigí a la cocina. A día de hoy, no sé por qué lo hizo. He vivido en esa pequeña ciudad de Maine toda mi vida, aunque me he mantenido alejado de la biblioteca pública. Una vez, a finales de mis 20 años, me armé de valor para entrar. La vida era buena en ese momento, y mi miedo había comenzado a transformarse en una curiosidad tenue. Donde antes estaba la puerta de mi santuario en el sótano, solo había una pared en blanco. Le pregunté a la bibliotecaria qué había sido de ese sótano, aunque mi corazón sabía la respuesta. No había ningún sótano, dijo. Nunca hubo un sótano. De hecho, si sus datos eran correctos, las ordenanzas municipales prohibían los sótanos en la zona. Desde aquel lejano cumpleaños me ha perseguido ese olor dulzón, esa mezcla asquerosa de cítricos y pino. Cuando vi a mi madre en la cocina aquel día, desplomada en un charco de su propia sangre, lo olí.
cuando un hombre que decía ser mi padre llamó a la puerta de mi apartamento de la universidad. Me pidió dinero y me golpeó hasta casi matarme cuando me negué. Lo olí. Cuando mi esposa abortó a nuestro segundo hijo. Lo olí. Y de nuevo cuando abortó al cuarto. Cuando nuestro hijo mayor se puso al volante de la camioneta familiar completamente borracho y mató a su novia. Lo olí. Empecé a olerlo periódicamente cuando mi esposa enfermó. Ella murió a finales del año pasado y ahora estoy solo por primera vez en más de medio siglo. Ahora lo huelo todos los días y lo siento como una invitación. Hace unos meses volví a la biblioteca y la pequeña puerta de roble con el antiguo pomo estaba allí, justo donde solía estar. Desde entonces, mi paseo nocturno me lleva a esa biblioteca todos los días, pero no he entrado. Tal vez esta noche lo haga. Tengo miedo de morir. Sí, pero últimamente tengo más miedo de seguir viviendo. El viejo tenía razón. Mi camino no ha sido fácil, y dudo que lo sea. Descansa tus penas, amigo, y déjalas donde están. Prometió alivio. Un refugio, dijo. ¿También tenía razón en eso? Solo hay una manera de averiguarlo. Después de todo, aún sé dónde encontrarlo. Nunca supe por qué, pero el río que había cerca de mi casa me daba tranquilidad y era lo que más me gustaba. Desde que tenía 5 iba todos los domingos con mis padres, mi hermano mayor y mi hermanita menor. Mientras ellos tomaban sol, yo disfrutaba del agua. Un día llegamos a estar 10 horas en ese lugar que yo tomaba como un paraíso. Los árboles lo rodeaban. Tenía un bello puente. La corriente no era tan fuerte y siempre nos encontrábamos con esa hermosa brisa cálida. Lo único malo era Don Juan, un hombre que se sentaba en la orilla y empezaba a beber. No supimos nada de él. Mis padres no dejaban que me acerque. Sabíamos el nombre por mi abuelo que conoció a su padre. Don Juan estaba más tiempo en ese lugar que nosotros, porque al ir a la escuela muy temprano, pasaba por el puente y allí estaba, borracho, sollozando. Una noche oscura y fría, ese desgraciado entró a nuestra casa con un arma. Mi padre lo enfrentó y le dio un disparo en su brazo. Agarró a mi hermana y se la llevó. Luego de eso no aguanté la ira y salí a perseguirlo. Corrí, pero cuando llegué, era demasiado tarde. Mi hermana se había ahogado, y don Juan lastimado se encontraba tirado en el piso. Estaba muerto. Años después, 2 niños se metieron al puente del río la noche. «Vamos a jugar allá», señaló a la orilla del río. «No, allí está ese borracho. No me acercaré», dijo el otro niño. «¿Y si invocamos a la niña del río?», preguntó. Su amigo asintió, aunque sin ganas, y comenzaron. Con una piedra se hicieron un corte pequeño en el dedo y tiraron cada uno una gota de sangre al río. Luego metieron la cabeza a ese por unos 20 segundos. «¿Viste? No pasó nada», dijo uno cuando sacaron la cabeza del agua. De repente la mano de una chica los jaló hacia el río y los mantuvo para que no pudieran respirar. Cuando los cadáveres flotaban y la corriente los llevaba, yo dejé mi botella de alcohol. Me acerqué a ella y le dije: «Hola de nuevo, hermana».